El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban entonces: ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo.
Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren escucharlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Y le dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Nos sentamos. Una palabra muy especial en este cuarto domingo. Una palabra de verdad que es ya los textos de verdad hermosos del Evangelio de San Juan, ¿no? Yo les he contado en otras ocasiones que durante este ciclo A las lecturas son muy especiales, son como unas grandes catequesis que nos preparan para la Pascua, que nos preparan para la Semana Santa. Todos esto que estamos viviendo en estas semanas de Cuaresma, todo esto que estamos orando, todas las prácticas que se supone que estamos haciendo, ¿no?, a través de las grandes armas de la oración, del ayuno, del sacrificio, de la penitencia y sobre todo de las obras de caridad, están ayudándonos a disponer mejor el corazón, la vida para llegar a la Semana Santa, con el corazón, con la vida, con la mente, con las actitudes abiertas, preparadas para recibir la luz santa de la Pascua, la noche de la vigilia pascual. Durante estos domingos tenemos 3 grandes textos, ¿no? El domingo que falta también. El domingo anterior vimos la samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, ¿no? Y todos estos son grandes temas, ¿no? El bautismo a través de la figura del agua, ¿no?, del nacer a la vida nueva en la samaritana. En el texto de hoy se habla de la luz de la fe, y por supuesto en el próximo encuentro vamos a ver la resurrección, ¿no?, la vida eterna a través de la resurrección de Lázaro. Los domingos anteriores sobre las tentaciones y la transfiguración son similares todos los ciclos de la Cuaresma. Solo en el ciclo A se leen estas 3 lecturas que son extensas, ¿no?, y ricas en detalles, en contenido. Pero bueno, vamos adelante. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Cómo esta palabra me ayuda a mí? El Espíritu Santo, que de verdad ha mostrado su espada poderosa, que es el amor, es la palabra, nos ha expuesto a su amor, nos ha expuesto a la gracia del mensaje, ¿no? Y qué bueno poder recibirlo, ¿no?
¿Qué recibes? ¿Qué recibimos de esta palabra? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos enseña? ¿Qué fibras de nuestro corazón, de nuestra vida está tocando? ¿Qué has sentido con esta palabra? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué enseñanza? Esta palabra, ¿cómo va a marcar el ritmo de esta semana para mí? Esta palabra, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo yo tengo que comenzar a vivir esta semana? Son preguntas que a través de la gracia del Espíritu que está en ti y te permite de verdad recibir, ¿no? Recibir algo de Dios, una gracia de Dios. La palabra es encarnada, ¿no? La palabra, el mensaje de Dios, la fuerza, el poder de Dios que está escondido en estas letras, en estos relatos, en estos pasajes, por supuesto que se hace en el lenguaje humano y según la lengua de cada región, de cada país. San Agustín dice que cuando se habla, que se proclama la palabra humana, ¿no? Toca al oído, está tocando al oído. Es Dios que está tocando, Apocalipsis 3:20, ¿no? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Y luego que esta palabra, si es que se escucha, hay que escucharla, ¿no? Se escucha, luego la gracia es la que se recibe, ¿no? Y esa gracia, por el Espíritu Santo que está dentro de ti, esa gracia es la que comienza a trabajar, comienza a transformar, comienza a hacer. Pensemos, yo siempre hago estas comparaciones, ¿no? Estos paralelismos con situaciones un poquito quizás más sensibles para que veamos cuando es la gracia de Dios lo que puede hacer, ¿no? Cuando alguien te dice algo, una palabra, puede ser agradable, ¿no? Una palabra bonita pues produce una sensación de alegría, ¿no? Vamos a decir un piropo, ¿no? Un elogio. Qué bien lo has hecho, ¿no? Oye, wow, gracias. O lo negativo, ¿no? Una palabra negativa te produce también una sensación desagradable y te quedas con eso. Ahora, cuando se escucha la palabra de Dios, si es de Dios, imagínese lo que eso está haciendo allá dentro suyo. Imagínese lo que eso está trabajando, lo que está suscitando, lo que está provocando, lo que está desencadenando dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tu historia, en tu mente. Esa palabra está haciendo maravillas en lo más profundo de nuestro ser, en ese lugar más recóndito. Esa palabra está llegando y está transformando a través de los signos, a través de las palabras, a través del lenguaje, a través de los gestos, a través de los movimientos, a través de los diálogos que se dan a través de este encuentro. Jesús está y aparece, pasa un ciego de nacimiento. ¿Qué significará la ceguera, verdad? Jesús dice, hace algo un poco así, ¿no? Escupe en el suelo y hace barro y le pone el barro a los ojos. ¿Qué significará el barro? Es así como la palabra trabaja, ¿no? La palabra trabaja porque se hace a través de signos, de diálogos, de gestos que nos dicen, nos transmiten algo de Dios. Y es allí donde hay que estar de verdad alerta. Segunda lectura, despierta, dice tú que duermes, para que el Señor sea tu luz. No nos podemos perder de detalle, de gesto, de nada de esta palabra. Todos tenemos que consumirlo, asumirlo, adorarla, amarla, creerla, practicarla. Hay una ceguera. La ceguera es, por supuesto, que es el pecado, ¿no? El pecado nos hace ciegos. Yo estaba, de verdad, desde esta mañana, bueno, ayer cuando tuve ya el contacto con la palabra esta, yo decía, Señor, que yo pueda ver. Señor, que yo pueda ver. Esta es mi oración, ¿no? Y sobre todo que yo pueda verte a ti. Pero yo decía, después yo decía, ¿qué estoy orando, no? Disculpen si los voy a enredar un poco, los voy a marear con mis experiencias. Pero yo decía, ¿cómo estoy orando esto? Eso de ver al Señor. Y yo decía, como verle como más allá, no en carne y hueso, no en persona. Bueno, eso yo quiero hacerlo algún día. Pero yo decía, verlo con mis ojos, con la interioridad. Verlo con esos sentidos, que el sentido de la vista, de la fe. Ver al Señor. Y yo le decía, porque si yo te veo, Señor, porque si yo puedo ver como tú ves las cosas, muchas cosas van a cambiar. Voy a avanzar, voy a progresar, voy a profundizar, voy a superar muchas cosas para estar más cerca de ti.
A veces estamos ciegos y no precisamente, bendito sea Dios, físicamente. A veces no estamos viendo las cosas. Yo siento, independientemente de políticas, independientemente del cepo y toda la historia, independientemente de todas estas cosas que, bueno, no vamos a entrar en eso porque ya las redes sociales, las noticias, los periódicos ya están suficientemente cargados con eso, los ambientes laborales también, la calle está cargada con eso. Pero yo digo, Panamá, mi país, no está viendo con los ojos de Dios. No estamos viendo con los ojos de Dios. Yo siento a veces como persona, a veces como parroquia lo digo, ¿no? Y lo digo bien en serio, a veces como comunidad, a veces como familia, como sacerdote, como esposos, esposas, hijos, no estamos usando los sentidos de la fe, no estamos viendo como Dios quiere que veamos, porque estamos ciegos. El pecado es una ceguera. Y esto es lo que el pasaje representa. El pecado es una ceguera, pero Jesús hace algo curioso, hace barro y lo pone en los ojos. El barro significa la denuncia. Porque el pecado, ya les digo, no necesita que alguien te ponga una letra diciendo pecador o alguien te diciendo que eres corrupto. Porque el pecado lo ve Dios. El pecado está delante de Dios y lo que produce dentro del hombre, ya a nivel personal, este país no sirve, esto es lo peor, aquí no sé qué, aquí vamos no sé qué cosa. Y dice la palabra que la tierra está llena de la gloria de Dios. El pecado nos va cegando y es un pecado que es la iniquidad en el mundo. Es un pecado que es definitivamente, ¿no?, la barrera, el obstáculo, la cadena que no nos permite a veces avanzar. Jesús hace barro para que las personas vean el pecado. Este hombre era ciego, ¿no? Ya era consciente de su ceguera, pero le pone barro en los ojos para que todo el mundo diga, oye, le ha puesto barro en los ojos, está ciego, ¿no? Yo pueda también ver. Hay un detalle muy bonito, es el movimiento que este ciego de nacimiento hace desde el lugar donde se encuentra con Jesús, desde el lugar donde le pone barro y lo manda a esa piscina de Siloé y le dice, lávate. Encontramos nuevamente el signo del agua y dice el evangelista que este hombre fue, se lavó, se quitó el barro y volvió con vista. Nuestra iglesia tiene algo muy hermoso que son los sacramentos, y entre esos sacramentos hay uno muy especial que es el sacramento de la reconciliación. Y en el sacramento de la reconciliación es en la gran piscina de Siloé. Allí podemos ir todos y lavarnos y quitarnos el barro de nuestra vida, quitarnos lo que no nos permite ver, quitarnos lo que no nos permite usar los sentidos de la fe, quitarnos lo que nos hace ver todo negativo, lo que nos hace pensar mal, quitarnos todo lo que nos estorba, lo que nos hace daño, y volver con vista, es decir, volver a nuestra vida viendo las cosas como son, por supuesto, pero también viendo desde Dios. La primera lectura nos habla de este poder. Cuando el profeta va a la casa de Jesé para ungir al nuevo rey de Israel, todos comienzan a desfilar como en una pasarela y van pasando todos los hijos de Jesé. Y todos dice que parecían estrategas, parecían buenos soldados, tenían pinta de reyes, de gobernadores. Y decían, no es él. Y pasaron todos. Y te queda algún hijo. Ah, bueno, está David, sí, David está allá con las ovejas, allá el pobrecito. Es que, claro, no da para más. Y allá lo llaman. Y cuando David dice, es él. Porque tú no estás viendo, dice, tú no veías, no estabas viendo como Dios, sino como los hombres. A veces nos quedamos viendo las cosas demasiado humanas, no en el sentido de positivo, ¿no?, sino en el sentido de que vamos haciéndola carentes de la presencia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios.
de la confianza de Dios, de los valores de Dios, de la posibilidad de Dios, de que en sí mismo las cosas son creadas por Dios y tienen posibilidades para ser mejores. Ahí podemos comenzar a ver desde Dios. Esta preparación que estamos haciendo en la Cuaresma nos está invitando sobre todo a ser verdaderos hijos de la luz, es decir, a ser verdaderos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que podamos siempre caminar iluminados por la luz de la fe. Este domingo es un anticipo para esa noche santa, cuando tú vengas a este lugar santo y te encontrarás con esa velita que está apagada, y cuando entre el cirio pascual tú encenderás esa luz y se dirá luz de Cristo, y tú dirás yo la quiero, amén. Es una prefiguración de la luz de la Pascua. Vamos a pedirle al Señor en este día, y sobre todo la gracia del Espíritu. Vamos a pedirle, Señor, déjame ver. Señor, yo quiero ver. Es curioso cómo las autoridades del tiempo de Jesús, cómo esta gente que físicamente veían, pero no espiritualmente, estaban ciegos. Lo que importaba era que se mantuviera el prestigio, que se mantuviera, que le dijera a todo el mundo, sí, ustedes tienen la razón, que se mantuviera yo siempre con el control del balón. Eso decían los fariseos. No fue posible para ellos aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús como enviado de Dios tenía poder para dar la vista a los ciegos. No lo aceptaron. Ellos comenzaron a ver una serie de detalles que les explico. San Juan es el de los evangelistas, es uno de los evangelistas que pone mucho el tiempo. Él pone, era de día, era de noche, eran las 4 de la tarde, era sábado. Dice, era sábado cuando Jesús hizo barro con sus manos y su saliva. Debemos recordar algo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿cuál fue el problema más grande? Los egipcios les obligaron a hacer con barro y hierba, hacer los ladrillos para los monumentos, las pirámides y todo eso, ¿no? Para ellos estaba prohibido hacer barro en sábado, prohibido. Entonces, ¿por qué decían que Jesús era un pecador? Porque estaba rompiendo un rito, estaba quebrando una ley. Y no importaba que se estaba dando la vida a una persona, no importaba que se estaba levantando la dignidad de una persona a través de su curación. Lo que importaba era cumplir la norma. Muchas veces en nuestra vida hay un gesto hermoso que es sobre todo el decir, Señor, adelante Jesús, tú lo sabes todo. Y esto no solamente decirlo en la parte litúrgica, ¿no?, sino decirlo en la vida. Cuando una persona aporta algo, bienvenido tu aporte. Cuando una persona te aconseja algo, gracias por el consejo. Cuando una persona nos indica, esto no está bien, tener la humildad de decir, es cierto, gracias porque me enseñas a crecer. Incluso cuando una persona se convierte con su forma de ser, qué bueno es decirle, oye, no, para pelear se necesitan 2 personas. No vamos a llenar este lugar de oscuridad. Y ese testimonio ilumina la vida, que es el testimonio de la humildad, es el testimonio como la Virgen dócil, es el testimonio de la práctica del amor. Y al final lo que cuenta es el amor. El mundo te dice no hagas eso porque te van a agarrar de punto suspensivo. Jesús te dice la humildad, el amor, la docilidad, la entrega. Y sobre todo conviene que yo sea menos y que Dios sea más con mis actitudes. Eso no tiene precio. Yo termino con el gesto de este hombre que había sido ciego, que lo cuestionaron y le preguntaron y al final terminan echándolo de la sinagoga. Dicen, no perteneces aquí, porque has creído este hombre que es pecador, que es embaucador, que no viene de Dios. Y cuando Jesús se entera
que lo habían sacado de la sinagoga, Jesús le va a tocar quizás otra ceguera, ya no física, sino espiritual. Le pregunta si realmente los ojos de la fe están activos en él, si el sentido de la fe está activo en él. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo viene hoy y pasea por este lugar, tocando nuestro interior y preguntándonos, diciendo, así como le preguntó Jesús, ¿no? ¿De verdad tú crees? ¿De verdad tú crees? Esta pregunta poderosa que el Espíritu nos hace a través de esta palabra. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y aquí mi corazón se arruga cuando este hombre responde, ¿y quién es? Dice. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Y claro, el hombre en serio, Jesús le dice, eres el que tienes delante. El mismo que te habla, ese es. Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. El que te está hablando, es decir, el Espíritu Santo, interlocutor, traductor de esta palabra para ti. La fuerza, ese es Jesús. Qué bueno que tú le dijeras, ¿no? Creo, Señor. Qué bueno que nosotros pudiéramos de verdad ver con los ojos de la fe a Jesús. Ver a Jesús allí mismo en tu vida diaria. Aquí lo vemos, aquí Él está. Pero qué bueno que lo puedas ver allí donde estás, de verdad, que ya no das más. Allí donde te sientes asfixiado, donde todo se ha detenido. Allí donde sientes estancamiento, allí donde tú sientes la dificultad más grande, el dolor más grande porque te ves débil, porque te ves frágil. Allí donde tú ves que se pierden los papeles, donde se te sale el hombre viejo, allí veas a Jesús que te levanta, que te dice, yo soy. Y tú y yo podamos postrarnos ante Él. Y postrándose a Él, lo adoró. Gracias, Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Llénanos de la luz del Espíritu. Llénanos de la luz de la fe. Llénanos, Señor, de fe. Yo creo, Señor. Llena, Señor, esta asamblea del poder de la fe, Señor.